Saludos amigos, les recuerdo que esta es una transmisión en vivo y en directo. Si quieren encontrar otros videos de este canal en la página principal, deben hundir videos en vivo y en directo. Yamal del canal hace el comentario, porque en este video pueden ustedes hacer comentarios, de que ya se escucha poco hablar de la guerra en su país. Mira, por poco que estén escuchando sobre la guerra de Ucrania en diferentes partes del mundo, la guerra continúa. Lo que sí se aproxima es el ingreso a Ucrania cada día de menos ayuda por el tema político que se vive en estos países europeos y obviamente por la situación del precio de la energía y el invierno, el frío. Pero en este día a día de lo que ocurre en Ucrania, quiero comentarles que en el día de hoy Rusia lanzó ataques en la región de Dnipro que les voy a mostrar. Esto es algo real del día de hoy. Ya que la noticia que ustedes ven por los medios occidentales en varios canales de YouTube, inclusive, es el comentario de que ya las Fuerzas Armadas de Ucrania que estaban en la parte occidental del río Dnieper, que ya pasaron al lado oriental. Esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que continúan los ataques desde la parte oriental hacia la capital de la región de Kherson, como lo hemos visto en las últimas 48 horas. Ahora, en medio de una guerra, por mucho de que se considere que las relaciones diplomáticas han sido totalmente cortadas, también ha sido interesante ver cómo en los últimos días ha habido intercambio de prisioneros, como pueden ver ahora en este corto video, en el que hubo un intercambio de 35 prisioneros. Han habido en los últimos días intercambios de a 50 y más, como también uno considera de que por muy mal que estén las relaciones entre Estados Unidos y la Federación Rusa, ellos también a alto nivel diplomático tienen su contacto. Pero es algo fundamental y no porque lo diga uno de los principales periodistas de los Estados Unidos, un hombre bastante controvertido, Tucker Carlson, quien hizo un comentario que es muy interesante y debe ser profundizado, de cómo Estados Unidos en el actual gobierno ha enviado más ayuda militar a Ucrania que todo el presupuesto de este año de parte de la Federación Rusa. Es una cifra astronómica que esta ayuda de los Estados Unidos de nada ha servido para acabar con esta situación por la que estamos viviendo, ya casi 10 meses. Mientras tanto, este sentimiento de desagrado por el tema de la guerra que se siente, por ejemplo, en países como Bulgaria, que están protestando en las calles porque en Bulgaria están en contra del envío de tantas armas para la guerra a Ucrania. También están saliendo a protestar en Alemania, porque en Alemania consideran que el tema de las sanciones a Rusia, a quienes han más perjudicados a los habitantes de Europa, y que han tratado de utilizar el tema de la guerra de Ucrania para politizar las relaciones entre los países miembros de la Unión Europea, por ejemplo, y los Estados Unidos. Hoy en día hay un consenso en Europa de cómo este proyecto del presidente de los Estados Unidos para rebajar la inflación sí va de pronto a aliviar el problema en los Estados Unidos, pero no les va a arreglar el problema a los socios de los Estados Unidos, que son los países europeos, que tanto desde el inicio de esta guerra creyeron en el presidente estadounidense. Haciendo un paréntesis, hay un comediante en Rusia que hace el siguiente comentario. Dice de que cuando vieron a Rusia de rodillas, lo que no sabían era que Rusia se estaba agachando para amarrarse los cordones de sus botas o los lazos de sus botas. Y este comentario significa de que hicieron ver a Rusia como un país acabado económicamente
no muy próspero, pero no esperaban de parte de Rusia que resistiese ya 10 meses y cuántos meses más, porque se ha vendido tanto la idea en el mundo occidental de que Rusia no tiene misiles, de que Rusia no tiene armas de corto alcance. El consenso en este mes de noviembre es el de querer vender la idea de que Rusia está quebrada. Por ejemplo, cuando sacan esta imagen de estos misiles de la época inicial nuclear, misiles ya obsoletos, dicen que Rusia los está lanzando, que está utilizando este arsenal antiguo porque ya no tiene misiles modernos. Sin embargo, estos son misiles a los que les han quitado las ojivas, las cabezas nucleares, y los lanzan a territorio ucraniano con el ánimo de enredarlos, de hacerlos pensar de que este es el misil que va a destruir X o Y posición, pero al contrario, los lanzan mientras al mismo tiempo lanzan misiles hacia posiciones importantes para los objetivos de Rusia. En el día de hoy, los medios occidentales han anunciado posiciones en Dnipro. Miren cómo, y dicen, Rusia ha destruido 7 edificios, más de 13 heridos, cómo han atacado una cantidad de viviendas, de casas. Pero ninguno de estos comunicados nos muestra, sin lugar a dudas, quiénes estaban habitando estas viviendas, quiénes estaban habitando estos edificios destruidos en el día de hoy. Hasta tanto no conozcamos esta información de una fuente fidedigna, porque existe la posibilidad de que al interior de estas viviendas hubiesen miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania o mercenarios o equipo o munición. La noticia no es muy exacta. A mí me pareció triste, digámoslo así, un video que vi esta mañana enviado desde Estonia. No sabía que en estos países bálticos existiese tanto odio hacia Rusia. Miren este video, cómo destruyen un puente que une a Rusia con Estonia, y no lo podía creer porque esto va a afectar directamente a los campesinos, a los lugareños. Esto tampoco es un puente como el puente Stonivsky, es un puente que realmente no creo que tenga más de 15 metros. Sin embargo, lo hicieron con gran orgullo y saña cómo destruyeron este puente para que lo vean por las redes. Es una propaganda para hacer quedar mal a Rusia, para que los pobladores de los países vecinos busquen a toda costa aislarse de los ciudadanos rusos. Y una noticia que se ve prácticamente todos los días en esta semana es el famoso Holodomor con H, Holodomor, y la gente se pregunta, ¿y esto qué? ¿Qué significa el famoso Holodomor? Y lo relacionan con Stalin, año 1932, año 1933, que proponía Stalin el tema de la colectivización colectivización de la tierra para luego convertirla en parcelas donde todos los campesinos pudiesen trabajar por igual. A los campesinos adinerados les tocaba entregar su ganado, sus herramientas para trabajar en comunidad, algo que los campesinos más adinerados de la época estuvieron en contra, y la respuesta de parte de Stalin fue lo que se llama el Holodomor 1932-33, que él dio orden de confiscar el grano de todas estas fincas, y por eso se ven tantas imágenes de campesinos desnutridos, sus hijos, sus ancianos, pero es que esto fue en el año 32 y esto lo hizo Stalin. Esto no fue ordenado por el actual presidente de la Federación Rusa, que ya no es Unión Soviética. El actual presidente de Rusia se llama Vladimir Putin. Es como en Alemania. En Alemania les debe también incomodar que traten de vincularlos a todos con lo que hizo Hitler. No, no todos los alemanes son neonazis o nazis, no todos tienen esta ideología,
En Rusia tampoco. Sin embargo, los medios occidentales muestran estas imágenes de desnutrición para culpar a Rusia, para que la gente crea que lo que ocurrió en el 32, 33 es lo mismo que está ocurriendo ahora en Ucrania con el tema del invierno, pero no muestran el trasfondo realmente qué ha ocurrido en Ucrania del año 2014 hasta la actualidad. Y esto ha continuado en las últimas horas y días, generando aceleradamente una mala imagen para Rusia. Sin embargo, Rusia eh, no, no considera que por este hecho vaya a tener que tirar la toalla. El tema militar del objetivo de Rusia en Ucrania es muy claro para el Kremlin. Todo está pautado, todo está por escrito. Es un guión en el cual Rusia no está improvisando, como no lo hizo en la región de Kherson cuando salieron de la capital de Kherson. Hoy en día, estos ataques, como el ataque a Dnipro, tiene un significado. No solamente, como dice Occidente, que lanzan misiles para atacar a habitantes no combatientes, ancianos, niños, guarderías. Tenemos que profundizar, esperar, tener paciencia para que la noticia no sea transmitida casi que en vivo, en directo, sino que tengamos tiempo de asimilarla y de realmente ver qué fue lo que pasó. Claro que los medios rusos, al contrario de los medios occidentales, no especifican qué era lo que buscaban en estos ataques, porque esto es información clasificada que puede contaminar nuevos ataques a otras regiones, pero sí, es muy cierto que la mayoría de los últimos ataques de parte de Rusia ya han sido dirigidos hacia posiciones, objetivos militares, donde hay munición, donde hay mercenarios, como en el día de ayer les informamos en Kharkiv, hoy en Dnipro. Qué bueno que los habitantes de Dnipro, que saben la realidad de lo que ocurrió, informasen con videos, con fotos. Claro que esto les es prohibido. Amigos del canal, espero que participen en el próximo video de las 8:30, 8 pm, 8:30 pm del día de hoy, hora de Colombia. Muchas gracias a todos por su compañía y su participación. Gracias.